Buenas tardes, amigos de Sportiva TV. Bienvenidos a su programa del Colegio Mexicano de Educadores Físicos, el cual pues en este serial de programas es nuestro quinto programa, y lo que pretendemos es que ustedes tengan conocimiento del amplio mundo de lo que es la educación física, de que debe ser así en nuestro país y a nivel mundial. Pero bueno, antes de entrar al programa, quisiera presentarles a los invitados desde el día de hoy, dos grandes amigos que hemos caminado por años dentro del área de educación física, pero ellos tienen una especialidad muy interesante que vamos a comentar el día de hoy. En primer término tenemos a Fermín López, nuestro maestro Fermín López, que es especialista en recreación, y agradeciéndote que hayas venido con nosotros, Fermín. Buenas tardes. Buenas tardes, Ovidio. Buenas tardes, Alfredo. Estamos aquí reunidos a partir de lo que es el Colegio Mexicano de Educadores Físicos y nos enaltece estar aquí presente. Gracias, Fermín. Por el otro lado, también un gran amigo que con ambos trabajamos unas épocas por ahí de 1976 en lo que era el INPI, o antes lo que era el INPI, ahora DIF. Nuestro amigo el licenciado Alfredo Alcántara, también especialista en recreación. Alfredo, bienvenido, y esperando que nos puedas divertir de mucho de las experiencias que tienen en este programa. Pues muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí y sobre todo para hablar de un tema que nos apasiona. Con mucho gusto aquí estamos y vamos a darle adelante al tema, con mucho gusto. Perfecto. Bueno, le agradecemos también a Iván y a Gabriel, que son las gentes que producen este programa y que bueno, hacen muchas cosas para podernos tener al aire, y cada vez recibimos palomitas y aplausos de lo que han estado haciendo con el programa, que cada vez se viste más, se está volviendo más atractivo, y ese es nuestro objetivo, que todos ustedes que nos ven pues puedan seguirnos semana a semana, y bueno, y sobre todo que tomen los conceptos que manejamos para que los puedan reproducir dentro de la sociedad que nos circunda. Pues bueno, damos inicio en esta ocasión después de un fin de semana medio, como decían, de mucha tensión con esta situación, mucha adrenalina de la situación de las elecciones, y después más adrenalina, no sé de cuál tipo fue la de lunes que eliminan a la selección, pero bueno, son cosas que pasan, la vida sigue, y pues nuestra labor es, dentro de la educación física, es una sociedad sana, y ojalá en unos años más adelante pensemos tener una Copa del Mundo o pasar al quinto partido, ¿no? Esa fue una de las metas que no se cumplieron, ¿no, Fermín? Y que se pronosticaba mucho esa situación. Claro, nos queda mucho por hacer desde el punto de vista, desde la educación física y el deporte, ¿no? Y sabemos que la educación física es la base para el deporte, pero en este caso que nosotros en este día vamos a hablar sobre el tiempo libre y su uso positivamente, que vamos a tender hacia la recreación, y es algo muy importante. Perfecto. Tú, Alfredo, ¿y cómo viste esto de la selección? No sé cuál es no somos comentaristas deportivos especializados, pero como con los conocimientos que tenemos, tú qué nos pudieras comentar. Pues aquí nos damos cuenta del valor social que tiene el deporte como fenómeno. Atrajo la atención de mucha gente, incluso la gente que no le gusta el fútbol estaba al pendiente de los resultados, y obviamente pues todos los mexicanos estábamos con el deseo de que la selección lograra un buen lugar. Finalmente tenemos que entender que bueno, así es el deporte, a veces gana, a veces pierde. Tenemos la esperanza que un día podamos ganar, si no el mundial, pero sí ir avanzando en las diferentes etapas y lograr en la siguiente oportunidad un mejor lugar. Pero bueno, esa es parte de la emoción del deporte, y qué bueno que tanta gente le haya traído ese evento a nivel mundial. Y nuestro objetivo sería que en unos años la educación física esté igual de posicionada en nuestra sociedad, y podamos estar haciendo un sinnúmero de eventos, claro, combinados con el deporte, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar en el tema del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de algo que normalmente todos muchas de las gentes que trabajamos decimos: no tengo tiempo. Oye, ¿por qué no vas al club a hacer ejercicio, al gimnasio? No, es que no tengo tiempo libre.
Entonces, una de las cosas del tema de hoy es cómo ocupar de manera positiva el tiempo libre. Por eso aquí a los dos colegas expertos en el manejo de estos temas, les preguntamos, ¿qué es el tiempo libre, Efraín? ¿Nos pudieras ilustrar qué es el tiempo libre? Claro, Fermín, ¿verdad? Fermín, perdón. Ya El tiempo libre, para conceptualizar en este momento, es aquel tiempo que nos resta después de haber realizado nuestras actividades de tipo obligatorias o tipos necesarios, ¿no? Y es lo que nos va a restar. Y ese tiempo libre, si lo empleamos de manera positiva, se convierte en ocio. Y en ese ocio, utilizado positivamente, es cuando tendemos hacia la recreación. Aquí una pregunta, acabas de decir que es el tiempo libre, ese tiempo que sobra después de hacer nuestros trabajos obligatorios, lo que tenemos que hacer, que es cumplir con el trabajo, hacer las labores con la familia en la casa, ir al supermercado y demás, y me va a quedar ese tiempo libre. ¿Qué sientes que esté pasando en el sentido de que dentro de mis funciones, dentro de mis tareas obligatorias está ir a ejercitarme? Se puede caer en la monotonía y se puede perder ese contexto de estoy disfrutando de mi tiempo libre. Bueno, hablar del tiempo libre es hablar del tiempo laboral, de 8 horas de jornada que tenemos, ajá, algunos o la mayoría, ¿no? También hablar del sueño es tiempo ocupado, tiempo obligado, perdón si omití. El tiempo obligado es el dormir, el trabajar, estudiar y todas las necesidades fisiológicas. Y a partir de todo eso, lo que nos resta es el tiempo libre que podemos ocupar en situaciones positivas. Claro, hay quien lo va a utilizar de manera innecesaria, ¿no? Que le llamamos negativo. Sin embargo, es tiempo libre. Pero nosotros lo que queremos es enseñar a nuestros niños, a nuestra sociedad, a ocupar ese tiempo libre de manera positiva, ejercitando, yendo al cine. Ahora que vino lo del Mundial de Fútbol, en ratos de ocio veíamos la televisión. Claro, hay quien lo veía en momentos obligatorios, que era el trabajo o la escuela, ¿no? Pero se permite hasta cierto punto, pero no es tiempo libre. Ok. En el caso tuyo, ¿cuál es tu concepto de tiempo libre, Alfredo? Bueno, yo diría que el concepto de tiempo libre surge después de la Revolución Industrial. Es decir, a partir de que las máquinas empezaron a hacer el trabajo pesado de muchos obreros, de muchos trabajadores, el individuo empezó a tener un poco más de tiempo. Esto, a partir de la Revolución Industrial, permitió que muchos países poco a poco fueran adaptando el esquema de las 8 horas de trabajo al día. Esto implicaba que entonces el individuo tenía un poco más de tiempo restante en el día, porque antes las jornadas eran de 12, 14 horas. O sea, esclavizantes prácticamente. Efectivamente. Y entonces esto dio pie a ese nuevo concepto del tiempo libre. Y ese tiempo libre que fue ganando el obrero, pues lo fue ganando la sociedad en general. Y afortunadamente, conforme ha ido avanzando la tecnología, hay más tiempo libre, pero por otro lado tenemos otros fenómenos que contrarrestan ese tiempo libre. Por ejemplo, el transporte. Resulta que en nuestra ciudad, venimos comentando que el tráfico es terrible. Pues sí, ese tráfico que existe en nuestra ciudad nos quita nuestro tiempo libre. Y entonces el tiempo a veces se va limitando por muchos otros factores. Finalmente, el tiempo libre es para utilizarlo en lo que uno quiere, lo que uno desea para sí mismo, y el tiempo libre es una buena oportunidad para el desarrollo personal. Ok. A ver, pasamos con Fermín. Fermín, hablabas en tu intervención anterior, comentabas la situación de usar el tiempo libre de manera positiva. ¿Cuál es la forma positiva o negativa del uso del tiempo libre? Bueno, el uso positivo del tiempo libre es cuando lo empleamos hacia la recreación, o sea, cuando se convierte en ocio, ¿sí? Porque hablar de tiempo libre es hacer lo que uno quiera, pero cuando tiendo a hacer algo positivo, o sea, ocupo de manera un tiempo libre de manera positiva, se convierte en ocio y es cuando lo dedico a la recreación. A ver, como que pues, tratando en ese tiempo libre que tienes, estás en tu momento de ocio, ¿qué actividades nos pudieras poner de ejemplo? Bueno,
hablamos de diversas actividades físico-deportivas o juegos organizados, inclusive las actividades artesanales están dentro de nuestro espacio de tiempo libre, utilizarlo de manera positiva, elaborando algunas situaciones artesanales o de creando algunos objetos a través de manualidades. Esto nos da como pauta estar en la recreación. Okay. Y ahondando una situación del maestro Alfredo en función a la revolución industrial, se emite una carta del tiempo libre en 1970 firmado por 165 países a partir del movimiento de la revolución industrial, donde las jornadas laborales son de 8 horas y a partir de eso el trabajador tenía mayor tiempo libre que podía dedicar a su familia, dedicarlo a lo que es la recreación también. Ok, por ahí saltó la palabra ocio. ¿Qué es el ocio, Alfredo? Es muy interesante hablar de esto porque resulta que el ocio tiene dos acepciones y las manejamos cotidianamente. Por un lado se habla que el ocio es la madre de todos los vicios y resulta que el ocio, visto desde una corriente romana, desde la época de los romanos, efectivamente el ocio era improductivo. El ocio no era algo que tuviera una utilidad o que tuviera un resultado. Sin embargo, para los griegos, ellos, que fue la cultura donde floreció las artes, la filosofía, pues los filósofos eran los que se dedicaban a meditar, a pensar en relación a la naturaleza del propio ser humano, y entonces el ocio, esos eran ociosos y les dan una connotación muy diferente. Es decir, el ocio permite la superación del individuo y entonces se habla que hay un ocio creador. La diferencia en nuestra sociedad occidental es que adoptamos más la corriente, el concepto romano, donde le damos esa connotación negativa al ocio, que es un ocio negativo y que es la madre de todos los vicios, pero finalmente el ocio puede ser creativo, puede ser productivo y puede ser aquel que enaltece el espíritu del ser humano. Ah, qué interesante, ¿no? Desde hace cuánto, qué raíces tiene, sí, ¿no? Que son ya milenarias, ¿no? Tú al respecto que quisieras agregar algo de esto que comenta Alfredo. Claro, hablar del ocio como un ideal griego, que es el autocultivo, que le llamaban. Desde ese punto, inclusive en la parte cuando hablamos del ocio y la ociosidad, inclusive hay estudios que manejan sobre la cuestión religiosa, que la Iglesia santifica al ocio y condena la ociosidad, dice, ¿no? Y esa es la parte negativa del ocio. Pero sí es muy interesante y en muchas acepciones creemos, inclusive cuando se hablan de las tierras ociosas que no están produciendo, ¿no? Pero se deriva de ocio, pero es la parte negativa, ¿no? Pero el ocio en sí viene a ser un tiempo libre de manera positiva. Ok, aquí manejaste otra palabra interesante, autocultivo. La percibo como que es algo que tú disfrutas, o sea, la situación de ocupar tu tiempo libre de forma ociosa es que estás haciendo cosas que te llenan, que te gustan, que te satisfacen. A ver, Alfredo, ¿tú podrías andar un poquito en esto o estoy fuera de foco? No, totalmente es cierto que justamente se llama tiempo libre porque es libre para que tú lo utilices en lo que tú quieras. El problema es que ese tiempo se te puede ir y no utilizarlo y puede ser un tiempo incluso negativo, un tiempo que te va a afectar cuando solamente lo dejas ir o utilizas este tiempo para hacer actividades en contra de tu propia personalidad, de tu propia integridad. Aquí lo interesante es que el tiempo libre puede ser utilizado para actividades que a ti te llenen, te satisfagan, te produzcan placer, pero es un placer constructivo. Hay algunos placeres que se convierten en adicciones y que entonces ya tienen otra visualización del resultado, ¿no? Aquí lo interesante es promover el tiempo libre como un tiempo donde uno tiene la posibilidad de lograr el placer, la satisfacción, pero sobre todo la autorrealización. Y por eso hablar de que es un tiempo para autogestionar tu felicidad es un tiempo muy válido.
Ok. ¿Algo que quieras agregar al respecto, Fermín? Sí, cuando hablamos del autocultivo, del ideal griego, es cultivar el espíritu. ¿Sí? Y en la Roma de Cicerón, en este caso, cuando hablamos del ocio, es para el descanso y la diversión, ¿no? Inclusive cuando surge el circo romano, ¿no? Y es cuando se da de una manera negativa, porque el ir a ver esclavos matándose, ¿no? Dentro de ese tiempo libre viene la parte negativa, ¿no? Okay. Y es algo que no compartimos en la actualidad. En tiempo libre positivo, es un tiempo negativo en este caso, ¿no? Ok, regresando a los orígenes de esta situación de definiciones de tiempo libre, y bueno, hablábamos de la revolución industrial. En la actualidad somos una sociedad donde cada vez sabemos más adultos, vamos en unos cuantos años a ser una de las poblaciones con una población de adultos mayores bastante elevada. ¿Qué pasa, Alfredo, cuando estaba esa parte laboral y de repente pues ya me jubilo, me pensiono y ya me retiro? ¿Qué pasa con estas personas que se jubilan? ¿Qué sugeriríamos para estas personas que se jubilan? Pues justamente aquí la sociedad como tal tenemos una gran responsabilidad sobre esos adultos mayores. Porque si estos adultos mayores no aprendieron en su vida a utilizar su tiempo libre, pues resulta que ahora tienen mucho tiempo libre, y si no lo saben utilizar adecuadamente, pues se vuelve una carga, se vuelve un tiempo en contra de uno mismo, porque es muy difícil poder aprender en un momento ya a esa edad muchas actividades o muchas opciones que pueda tener su tiempo libre para la propia satisfacción. Si no desarrolló uno en su vida algunos hobbies, algunas aficiones por algo, pues ya en la edad adulta pues tiene uno que dar marcha atrás y ver qué es lo que puede uno aprender. Hay muchas actividades, una de ellas es justamente la actividad física. Ya no hablemos de un deporte competitivo o un deporte formal, pero sí un deporte recreativo, un deporte saludable. Y entre ellos hay infinidad de actividades que hablaríamos de la yoga, el tai chi chuan, hablaríamos el cachibol, ¿no? El deporte con variantes. Adaptado justamente a la edad de las personas. En fin, hay infinidad de cosas, entre otras el viajar, el visitar museos, no sé, el simple hecho de caminar ya es una forma adecuada de utilizar el tiempo libre. Y bueno, pues reunirse con los amigos es muchos psicólogos, sociólogos hablan de que los adultos mayores se reúnan con sus semejantes, con sus pares, es fundamental, porque eso le da estabilidad emocional. Entonces, ocupar adecuadamente el tiempo libre en esa edad es fundamental. Sí, ¿tú qué podrías reforzar? Tú estás muy empapado en esta situación también, ¿no, Fermín? Claro, hablar de los adultos mayores y el tiempo libre es tan importante porque para allá vamos, esperemos llegar todos, ¿no? Hay una situación una investigación que hizo un colega nuestro de educación física en función a que el adulto mayor cuando se jubilaba a los 5 años moría, porque no estaba acostumbrado a tener tanto tiempo libre y caía en el sedentarismo, ¿no? Y a partir del sedentarismo todas las enfermedades sabidas y por haber, exactamente, y moría. Él a partir de esto crea una investigación y hace su tesis, y es cuando se funda el Instituto de la Senectud en los años 80, a partir de esa investigación donde él propone en su tesis que el adulto mayor ocupe ese tiempo libre en cuestiones de actividad física y lo mantenga activo y productivo, ¿sí? Actualmente el Instituto para Adultos Mayores, INAPAM, también tiene esos proyectos nacionales donde están inmersos los adultos mayores, donde tienen unos juegos nacionales para los adultos mayores, compiten en lo que has hablado del cachibol, que me sorprende actualmente, ya no es un cachibol de un pase o de mano a mano, no, son pases muy fuertes donde el adulto mayor pues ha fortalecido hasta cierto punto esos músculos, ¿no? Ok, perfecto. Fíjense, en programas anteriores hemos hablado la importancia del movimiento desde que nacemos hasta la etapa de adulto mayor.
Y ahorita este es un gran análisis de lo que estamos, le están manifestando aquí los compañeros, de la importancia del movimiento en las edades ya de adulto mayor. Entonces, ¿qué tan importante es el movimiento, la educación física y el deporte desde edades tempranas que nos van a generar ese hábito para seguirnos moviendo? Entonces, siguiendo este ejemplo, ¿nos podrías dar alguna otra situación de ejemplo, Alfredo, en alguna otra etapa de edad, o sea, en los jóvenes, en los niños, de la situación de ocupación del tiempo libre? Bueno, aquí podríamos pensar que los niños jóvenes disfrutan el tiempo libre, y por ello es muy importante que desde esa edad se puedan conducir dentro de un programa recreativo adecuado para que hagan un uso positivo del tiempo libre. El asunto es que el tiempo libre requiere de una capacitación, de una preparación y aprender a utilizarlo. Después viene la edad productiva, quizá después de los estudios, los jóvenes pues ya se ocupan en el trabajo casi todo su tiempo libre y poco tiempo tienen disponible. Sin embargo, también hay muchas opciones, muchas alternativas. Desafortunadamente en nuestra juventud, en muchas localidades, ese mal uso del tiempo libre en los jóvenes ha llevado a los problemas sociales que tenemos en gran parte de la población. Es decir, la violencia, los problemas de vandalismo y todo esto son justamente por la falta de programas recreativos que nos permitan hacer un uso adecuado del tiempo libre. Posteriormente, el adulto, ya todavía en edad productiva, pues tiene que aprender a cuidar su cuerpo. Y aprender a cuidar su cuerpo puede ser a través del tiempo libre, o debe ser a través del tiempo libre, con una actividad física, con una actividad recreativa, y sobre todo ya cuando somos adultos mayores, pues tener esas alternativas de uso del tiempo libre que nos permitan mantenernos bien. A ver, pues cada vez se amplía más el panorama del tema, y un ejemplo aquí, a ver cómo me podrías orientar, Fermín. Actualmente estamos hablando de movimiento y iba un poquito con jiribilla la pregunta con Alfredo, en el sentido de que nosotros como educadores sabemos que hay muchas alternativas de movimiento, de recreación, de juego, para los jóvenes y niños, pero en la actualidad, ¿qué está sucediendo? ¿Se vale, es sano el club de tablets, de que lleguen 3-4 chavitos y se pongan en su tablet y se pasen 3-4 horas en una situación que, bueno, siento yo que están ocupando su tiempo libre en algo que les gusta? Ahí, ¿cómo me podrías contestar esta pregunta? Bueno, ahí podemos hablar del uso irracionado del tiempo libre. Okay. Porque también hablar del tiempo libre, que hemos insistido en la parte positiva, también tenemos un tiempo dentro de las familias, dentro de los niños, donde utilizan la tecnología. Pues darle un tiempo que será media hora, una hora, pero nos excedemos. Las mujeres, las madres de familia viendo televisión a veces hasta 4 horas viendo una telenovela, o los niños hasta 5 horas, están descuidados en vez de estar realizando una actividad de movimiento, ¿no? Pero aquí es algo muy interesante, inclusive dentro de las investigaciones y del manual del médico general de Estados Unidos, y aquí en México ya se ha visto que la actividad física desciende en la juventud, en la adolescencia. ¿Y por qué? Hay un pequeño libro que la otra vez hablamos, inclusive en el colegio, del papel de transformación de mono a hombre de Engels, ¿no? Federico Engels, que habla que los avances tecnológicos son buenos, pero tendrán sus consecuencias, y ya estamos viendo varias consecuencias de que nace la máquina de vapor a partir de la revolución industrial y todo esto, viene la contaminación, y cada vez que hay un avance tecnológico viene una consecuencia. ¿Por qué? Porque no hemos sabido contrarrestar esa parte. Y ahorita el problema irracionado del uso del tiempo libre está derivando en el sedentarismo, y por lo tanto uno de los factores es la obesidad, el sobrepeso, que está ocasionando el sedentarismo. Perfecto, ¿no? Pues cada vez ampliando el tema. Aquí nada más resumiendo un poquito lo que estabas comentando, lo que estás explicando es, todos los excesos son malos, ¿no? Estás hablando de
4 o 5 horas son situaciones excesivas y bueno, ya estamos teniendo consecuencias de años a la fecha de lo que decías de obesidad y sedentarismo. Pero bueno, vamos a hacer un corte de 2-3 minutos y vamos a regresar aquí con nuestros invitados, porque el tema nos está induciendo a algo que escuchamos mucho y que pocos conocemos a detalle, a profundidad, de lo que es la recreación. Sí, porque yo creo que es, a lo mejor voy a decir algo fuera de foco y ya en el corte me darán mi coscorrón, me dirán si la recreación es una de las mejores alternativas junto con la educación física para que podamos tener una sociedad más sana, ¿no? Entonces, ahorita en el corte lo comentamos y con los amigos de Sportiva TV vamos a regresar en profundizar más este tema, yendo a la definición y el análisis de lo que es la recreación, ¿sí? Entonces, amigos de Sportiva TV, hacemos un corte y regresamos. Chicago, Illinois, la tercera ciudad más poblada de Estados Unidos, hogar de una gran variedad de artes escénicas, teatros y casas de música. Aunque la ciudad de los vientos también es reconocida por su afinidad a los deportes. Prueba de ello es que cuentan con un equipo profesional en cada una de las ligas mayores de este país. Aunque si de deporte hablamos, no podemos dejar de mencionar el tradicional e histórico Maratón de Chicago, el cual es tan querido por la ciudad que más de 1 millón de espectadores se dan cita para alentar a los corredores. Esta carrera es considerada como una de las 2 más rápidas del mundo, por lo que si quieres romper tu récord personal, Chicago es el lugar ideal. Aquí no solo contarás con un ambiente de alarido, también podrás observar increíbles paisajes urbanos mientras atraviesas sus 29 barrios. El inicio y meta de esta carrera será el hermoso Grant Park, un enorme parque en la zona central de la ciudad. Esto muy cerca del icónico Soldier Field, casa de los Osos de Chicago. La ruta de la carrera te llevará por el norte, oeste y sur de la megalópolis, llegando a observar 3 de sus estadios más importantes: el Wrigley Field, hogar de los Chicago Cubs, el United Center, hogar de los Chicago Blackhawks, y el Cellular Field, de los Chicago White Sox. Además, en Chicago no solo estarás rompiendo tu marca personal, también estarás corriendo en uno de los Six Majors, las carreras más importantes del mundo. No te pierdas la oportunidad de conocer y correr en la Ciudad de los Vientos. Si viajas con Plaza Maratones, tu lugar en la competencia está garantizado, ya que con nosotros no tendrás que entrar en la tómbola de los números. El Maratón de Chicago será una experiencia inolvidable y Plaza Maratones te lleva ahí. Así que ya lo sabes, Plaza Maratones es tu mejor opción.
Iva TV, y vamos a seguir con este tema tan interesante y que viene de muchos años atrás, que era la ocupación positiva del tiempo libre. Y antes de irnos al corte, y por fortuna no me jalaron las orejas, dije algo correcto. La importancia de la recreación, o la recreación y la educación física como unos medios para poder tener una sociedad más sana, no físicamente, sino también cognitivamente, intelectualmente. Entonces vamos a preguntarle aquí a Alfredo, ¿cuál es tu definición de recreación y qué relación tiene con la sociedad? Bueno, yo empezaría comentando que desafortunadamente en nuestro ámbito, en nuestra sociedad actual, se ha conceptualizado la recreación de manera negativa. Un hecho es de que, por ejemplo, ahora se habla de utilizar las drogas de manera recreativa, y ese es un mal enfoque, porque la recreación tiene que ver con calidad de vida, y las drogas no creo que tengan que ver con ese tema. Aquí el asunto es que la recreación es una forma de vida, un estilo de vida que tiene que ver con la calidad, como el individuo acepta todas las ventajas de la tecnología, cómo el individuo actualmente cuida su salud, cómo el individuo vive en su entorno, se relaciona con los demás. Y la recreación es justamente esa posibilidad que nos da de lograr una mejor calidad de vida. Perfecto. Interesante esto que tú manifiestas, porque se ha escuchado ya de hace varios años en la televisión que se está legislando para el uso de tal situación de forma recreativa, y bueno, pues aquí es donde se empiezan a generar esas confusiones. Fermín, ¿tú cuál es tu definición, tu concepto de recreación? Bueno, el concepto de recreación y de acuerdo a Antonio L.S., si lo podemos encontrar en algunas lecturas, habla de que es un conjunto de actividades que se desarrollan dentro del tiempo libre o de ocio, y que es voluntario, espontáneo y placentero, o pudiera ser espontáneo, voluntario y placentero, o sea, nos va a causar placer el realizar esta parte, ¿no? Y de acuerdo al concepto, porque hablar de conceptos y definiciones hay muchas, ¿no? Los grandes recreólogos de esos tiempos, de los años 70 sobre todo, ¿no? Y en este caso hablamos de Dumas Sédier. Dumas Sédier define, y su concepto es para el descanso, desarrollo y diversión propiamente. Ok, pues bueno, ahora se me empieza a aclarar el panorama, esa relación que tiene. Yo en lo personal me gusta correr por las mañanas, los fines de semana principalmente, y eso es recreación para mí, lo disfruto, me siento bien, sé que tengo beneficios a la salud, entonces eso es recreación. Claro. ¿Sí? ¿Tú me podrías dar algunos otros ejemplos, Alfredo? Bueno, yo quiero abundar en un aspecto de lo que mencioné hace un momento. Hace un rato mencionaba la revolución industrial. Actualmente vivimos una revolución más, que es la revolución cibernética. Esta revolución cibernética está transformando la mentalidad y las conductas de los individuos. Estamos hablando pues que ahora los teléfonos celulares, pues ya todo el mundo usa un teléfono celular, es decir, la gran mayoría de la población tiene acceso a un teléfono celular, y con ello estamos accediendo a esa tecnología. El problema es que está cambiando nuestros hábitos, está cambiando nuestras costumbres, nuestras actitudes, y nos está llevando desafortunadamente a una vida más sedentaria. Aquí quiero hablar además de un aspecto más que a veces confundimos con la recreación, que es la diversión. La diversión es un concepto limitado, en el sentido de que a lo mejor sí es un espacio de recreación, un teatro, pero el individuo lo único que hace es ir, sentarse y ser espectador. Es un nivel básico, elemental de hacer recreación. Lo más interesante aquí es ir subiendo en estadios, es decir, ir manejando otros niveles de participación donde el individuo sea más activo. Tú podrías decir que a ti te gusta el deporte, pero te gusta el deporte viéndolo en la televisión. Eso no es hacer del deporte una recreación.
Lo interesante es que tú lo pongas en práctica, que vayas al parque, al bosque, camines, corras, como dices, y entonces tú disfrutas ese tiempo y además de disfrutarlo estás logrando de ese tiempo un bienestar para ti. El bienestar obviamente es en tu salud, es en tu espíritu, es en tu relación. Si además de eso lo haces con tus hijos, si lo haces con tu pareja, con tu familia, con tus amigos, pues entonces estás conviviendo con ellos en una manera sana. Aquí el aspecto de hacer una ocupación del tiempo libre de manera sana o de manera positiva es justamente empezar a manejar la recreación. La recreación es como la educación, es decir, puedes saber de matemáticas, puedes saber de filosofía, puedes saber de biología, etcétera, pero eso no te da la educación. La educación la da tus actitudes. Cuando tú tienes actitudes de una persona educada, entonces ya identificas si es una persona educada. Lo mismo pasa con la recreación. Puedes tú hablar de deporte, puedes tú hablar de muchas cosas positivas, pero si en tu persona no las practicas, pues no estamos hablando de recreación, porque solamente estás usando el tiempo libre, a lo mejor disfrutándolo viendo la televisión. Ok, Alfredo. De lo que nos comenta Alfredo, le preguntaría aquí a mi amigo Fermín. Habla que entonces, así lo entendí, una recreación activa y una recreación pasiva. Sí lo percibí así, que hay dos tipos, o a lo mejor puede haber más, pero las más representativas, las básicas es una recreación activa y una recreación pasiva. Claro, sí existen estos dos tipos de recreación activa y pasiva. Es cuando la pasiva, cuando vamos a ver un partido de fútbol, estamos en el estadio, dentro de nuestro tiempo libre, estamos pasivos, no somos partícipes de ese juego, no estamos pasando el balón, ¿no? Y cuando es una recreación activa es cuando nosotros estamos moviéndonos en ese ámbito, como hace rato tú dijiste que corrías, estás en una recreación activa. Y cuando estamos frente a una televisión o vamos a ver una puesta de sol, es una recreación pasiva, que sedentaria, podemos decir que lo que necesitamos es movernos más, ¿no? Y aquí hay algo importante que hemos comentado anteriormente, Alfredo, Ovidio, que los tres tuvimos que ver con el DIF que inició en el INPI, más bien, se inicia en los años 70, a partir de los 75 más o menos, el apoyo a la sociedad a través del uso positivo del tiempo libre, donde se crean programas como parques y bosques populares, ¿no? Donde la gente llegaba a esos parques, a esos bosques, a realizar actividades recreativas, donde monitores eran capacitados en el INPI o en su momento en el DIF por gente conocedora de lo que era la recreación, que estaba en auge, ¿no? Que inicia en 1936 por los caballeros aztecas, luego Gómez Juárez, que crea la Asociación Mexicana de Recreación, y empieza un auge en los años 70 y se prolonga hasta los 80, pero desgraciadamente esos programas ya no están vigentes. Pero para mí es suponer que a partir del Colegio Mexicano de Educadores Físicos proponer esta situación que favorece a nuestra población, a nuestra sociedad, para que se active a través de lo que es la recreación. Perfecto. Aquí hay, una de las cosas que también estoy viendo es esa alianza o esa situación de condependencia de la educación física, la recreación y el deporte, o viceversa, Alfredo. ¿Coincidirías con esa definición, que son tres conceptos que como Colegio Mexicano debemos impulsar, que es la educación física, la recreación y el deporte? Sí, definitivamente los tres conceptos tienen mucho que ver uno con otro. La educación física utiliza el deporte como un medio, la recreación finalmente también utiliza el deporte como un medio, y ambas, educación física y recreación, se complementan finalmente. La educación física porque es quien promueve el desarrollo motriz del individuo, y la recreación, que además de promover el desarrollo motriz a través de actividades recreativas, promueve además el uso del tiempo libre.
Entonces se complementan educación física y recreación y se utilizan muchos medios como es el juego, como es el deporte, como es la actividad física, como serían actividades de organización grupal, en fin, dinámicas grupales, en fin, todo esto tiene que ver uno con otro y la recreación no choca con la educación física, finalmente se complementa. Se complementa, ¿verdad? Ahora sí, como dicen, hacemos como educadores físicos algunos juegos, algunas actividades recreativas que pueden tener un objetivo, ¿verdad? O tienen un objetivo, porque el juego puede tener, sí, puede ser el juego espontáneo, o también un juego planificado que puede tener beneficios a la salud, a la integración de la sociedad y demás, ¿no, Fermín? Platícanos un poquito más de esos beneficios de la recreación. Hay muchos beneficios y que como sociedad la debemos de tomar en cuenta, porque hay mucha desintegración familiar y esto es a raíz de los avances tecnológicos, o hablar de que ya no tenemos tiempo libre, o hablar de la inseguridad, pero yo pienso que son pretextos porque debemos de convivir con nuestras familias, debemos de convivir con nuestros vecinos, ¿no? Somos entes sociales y nos debemos a nuestros vecinos, a nuestras familias y a todo lo que nos rodea. ¿Y por qué no hacer partícipe a todos a través de ciertas actividades que nos marca la recreación? Actualmente ya no vemos a niños en la calle jugando porque la inseguridad, pero podemos jugar dentro de la casa, ¿no? Hay juegos de mesa como la lotería y otros, la oca, que se han perdido, pero tendríamos que recuperar toda esa parte para ir consolidando nuestra sociedad, recobrando esos valores a través de la convivencia, ¿no? Y es muy importante el que la recreación vuelva nuevamente de los años 70, 80 a estos años de 1918 en adelante, ¿no? Para conformar una sociedad que favorezca a nuestro país. Sí. Ok, no, pues qué interesante. Fíjense, ahora ya después de en este quinto programa estamos llegando también a otra conclusión. O sea, la educación física, nosotros como colegio le estamos proponiendo como una herramienta para frenar y disminuir el sobrepeso y la obesidad. Y ahorita estamos hablando de la recreación, que incluso hay programas dentro de la Secretaría de Gobernación que se usa la recreación como una herramienta para disminuir el vandalismo, las situaciones de pandillerismo, de grupos fuertes de drogadicción. Por lo menos en la Ciudad de México tengo un tanto esa referencia. Estamos viendo todos esos beneficios. ¿A qué crees, Alfredo, que se deba que programas de tanto beneficio para la sociedad mexicana, por qué se han desaparecido este programa que decía Fermín, de la parte de parques y bosques, ahora con la situación de que reducen las horas de educación física a nivel de las primarias? ¿A qué crees que se haya debido la desaparición de esos proyectos? Bueno, yo considero que en nuestro país, en muchos lugares, hay espacios dispuestos justamente para la práctica del deporte, para la práctica de la recreación, algunos de ellos con instalaciones muy básicas, algunos muy bien estructuradas, bien pensadas. El grave problema, yo considero, es que no hay detrás de esas instalaciones un programa, es decir, no hay un personal calificado y un programa que le dé más vida a ese lugar. El problema es que los gobiernos cada vez han considerado, y lo vemos en las ciudades, que esos espacios pues, mejor se utilizan para construir viviendas y no son espacios para que la gente tenga un espacio de esparcimiento. El espacio de esparcimiento casi son sinónimos, significa que son espacios que el individuo necesita para su calidad de vida. Y esta calidad de vida va en razón de tener el espacio para estar en movimiento, el espacio para hacer la ocupación del tiempo libre, para practicar actividades que tengan que ver con la recreación y finalmente un lugar donde hay espacios de este tipo hablan de una mejor calidad de vida. Desafortunadamente la masividad, el crecimiento de la población han ido en contra de este concepto, pero hay que rescatarlo.
no es tarde, hay que promover que los gobiernos pues se vayan interesando por lograr esos espacios, pero además darles programas y personal calificado para que tengan esos programas. Perfecto. Tú, Fermín, ¿qué pudieras comentar el por qué la desaparición de esos programas? ¿Tienes algún antecedente? Una, ahorita me queda clara que explica Alfredo que es la explosión demográfica, las decisiones gubernamentales. En tu concepto, ¿qué crees que pasó? Yo pienso que es sexenal esta parte, ¿no? Que cada gobierno dentro de su plan de desarrollo debe incluir lo que es la recreación, porque sí urge, ¿no? Por la situación que prevalece actualmente en todas las familias y en nuestra sociedad mexicana en sí, ¿no? Aquí es importante, por ejemplo, tomar en cuenta la Carta del Tiempo Libre, emitida en 1970, que habla que la recreación es un derecho y que se debe de dotar de zonas o áreas para el esparcimiento, para la recreación. Si están dotados de esos deportivos, de esos parques, crear los programas que antiguamente se tenían, y creo que hay que direccionar esta parte de la recreación para favorecer a nuestra sociedad mexicana. Claro. Perfecto, pues bueno, estamos llegando al final. Se me caen en el tintero varias preguntas, pero bueno, el tiempo ya llegó a su fin, el tiempo del programa. Y bueno, pues antes que nada, pues generar el compromiso de que hay un próximo programa donde podamos profundizar más a estas situaciones, ¿no? Porque son cosas que nosotros que las vivimos, las vivimos que las vemos muy básicas, pero que tienen mucho impacto en la sociedad. Y creo que es triste ver que se han perdido una serie de programas que le dan muchos beneficios a la sociedad, y cada vez estamos viendo esos grandes beneficios de la educación física, de la recreación y del deporte en cualquier sociedad, me imagino. Pues bueno, les agradecemos a nuestro maestro Fermín López que nos hayas acompañado, al igual que a Alfredo Alcántara. Y bueno, nosotros nos vemos de manera regular, pero bueno, ya en la próxima semana le pondremos fecha para cuando continuamos con este programa y ir ahondando más en este tema, inclusive a lo mejor generar el compromiso de poder dar algunos lugares, algunas opciones donde la gente de Sportiva TV que nos sigue pudieran ir conociendo y se pudieran ir enrolando en la práctica de la actividad física, la recreación o el deporte, ¿no? Pues señores y damas y caballeros, estamos llegando al final de su programa del Colegio Mexicano de Educadores Físicos. Le agradecemos a Iván y a Gabriel que están en la producción, y nos estamos viendo el próximo miércoles a las 3 de la tarde. Que tengan bonita tarde y hasta luego. Gracias.